La comunicación es crucial en los tiempos que corren. No obstante, desde siempre, Dios desea que estemos conectados permanentemente con Él. Gracias por acompañarnos en Conectados con la Palabra. Gustavo Caramelino hoy nos trae el tema Levántate y resplandece. Vivimos en un mundo en densa oscuridad. Parece que todo lo que nos rodea nos quita la esperanza de un verdadero cambio. Nos preguntamos, ¿es posible que en una sociedad de espaldas a Dios aparezca la luz? Sin embargo, Jesús dijo, ustedes, los cristianos, son la luz del mundo. Veremos hoy en Conectados con la Palabra el desafío supremo de levantarnos y resplandecer. Bienvenidos a Conectados con la Palabra. Estamos siguiendo con el estudio del libro de Mateo y nuestro título de hoy es Levántate y resplandece, y es un desafío que encontramos en el libro de Isaías capítulo 60, pero tiene mucho que ver con las palabras que el Señor Jesucristo dijo en el Sermón del Monte, el cual estamos estudiando, y allí Jesús habló de la responsabilidad de cada uno de nosotros de ser luz. Dice la Biblia así, ustedes son la luz del mundo. Mateo capítulo 5, versículo 14. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hace unos días atrás estaba trabajando en una convención y cuando a la mañana me levanté para hacer mi devocional antes de ir, le pedí a Dios que me ayude en medio de toda una cantidad de trabajo y la intensidad laboral que íbamos a tener, de aquellas personas con las cuales esté, le pueda mostrar la luz de Jesús. Y cuando ya nos estábamos por ir, me acerqué a una de las personas que trabajaba en esa empresa y le dije, necesito retirarme un poco antes porque tengo que dar unas conferencias. Y me dijo, ningún problema. Y al final cuando me iba, esta mujer me dijo, ¿conferencias de qué, Gustavo, usted da? Y allí le conté que era pastor, que daba conferencias bíblicas, le conté de la obra que hacíamos en la iglesia y cuando le hablé de nuestro centro de rehabilitación que tenemos en la iglesia para jóvenes con problemas de adicciones, me dijo, mi hijo de 24 años está luchando con la adicción. Para nosotros es dificilísimo. Al lado de ella había una empresaria que cuando me escuchó me dijo, mi padre tiene cáncer y está en una profunda depresión y la verdad que no sabemos más qué hacer con él. Y yo les dije, denme los nombres de los dos. Voy a mandar ya en un mensaje de texto el motivo porque hoy a la noche la iglesia se reúne a orar y vamos a orar por tu hijo que tiene problemas de adicciones y por tu papá que está luchando con el cáncer. Y les agregué a las dos, la única manera de enfrentar estas pruebas que tienen en la vida es tener un encuentro con Dios. Fueron apenas 5 minutos de luz en medio de horas de oscuridad. Y creo que esto tiene que ver con este desafío y este tema que vamos a abordar en esta oportunidad. Levántate y resplandece, que se conecta profundamente con las palabras que el Señor Jesucristo dijo en el Sermón del Monte cuando habló de la necesidad de ser luz delante de las personas. Miren, los cristianos estamos llamados a este desafío en forma absoluta en medio de la oscuridad. Vivimos en la más densa oscuridad que podríamos imaginar. Los valores cristianos han sido completamente arrasados. La familia se desmorona completamente. El avance del narcotráfico en todos los países de América Latina están llevando a la juventud a una esclavitud tremenda. La gente no cree en el matrimonio. Todos los valores han sido completamente arrasados. Y la pregunta es, ¿quiénes se van a levantar como una luz? Y aquí viene el desafío tremendo que cada uno de nosotros tenemos. ¿Por qué el título, Gustavo, de Levántate y resplandece para este programa? Porque está en el capítulo 60 de Isaías, en los versículos 1, 2 y 3. Y yo se los voy a leer porque conecta profundamente con las palabras de Cristo dichas allí en el Sermón del Monte, cuando habló acerca de la necesidad de que cada uno de nosotros seamos luz. Todos los capítulos que vienen posteriores al capítulo 60 de Isaías
son capítulos proféticos, 6 de ellos. Está mirando el futuro. Pero en realidad el tiempo en que Isaías se levanta y dice estas palabras era un tiempo de profunda oscuridad para el pueblo de Israel. Era el reinado de Manasés, un rey perverso. Dios ya había determinado un juicio para Israel. Nabucodonosor, rey de Babilonia, los iba a invadir. E Isaías se levanta y en lugar de ver la foto de la oscuridad del momento, Dios le revela toda la película, que tenía que ver con la luz que vendría años después, cuando después del cautiverio habrían de volver a la tierra todos los judíos. Pero se extiende mucho más allá. Está hablando aquí de lo que será el reino milenial de Cristo, cuando Él venga a reinar en el tiempo final, mostrando la bendición de una teocracia, la única manera en la cual los seres humanos podemos tener paz, prosperidad y una vida realmente transformadora donde Jesucristo pueda reinar. En medio de esa película, Dios le trae a través del profeta a una nación sumida en la oscuridad estas palabras maravillosas. Dice Isaías, capítulo 60, versículo 1, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Porque aquí tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad a las naciones, mas sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti será vista su gloria. Y saben, cuando uno lo mira a Isaías, realmente él puede interpretar lo que Dios está esperando de cada uno de los cristianos, que nos levantemos y alumbremos, resplandezcamos en medio de una profunda oscuridad. Ahora, ¿cómo cambiaría semejante decadencia el pueblo de Israel frente a esta promesa y esta visión profética de Isaías? Y lo traemos a nuestros días. ¿Cómo podemos los cristianos levantarnos y resplandecer en tan densa oscuridad? Cuando hablamos somos criticados. Cuando en las universidades los jóvenes se levantan para decir sus principios, son totalmente ridiculizados. Cuando hablamos de familia, nadie cree en la familia. Y en medio de la oscuridad, levántate y resplandece, corre el telón del plan de Dios para redención de todas las personas. Y nos da 4 desafíos que nos movilizan a levantarnos y resplandecer. Así que yo quisiera que mientras vamos desarrollando estas palabras, pienses en tu vida como cristiano. Piensa en su vida, padre, madre, joven, señorita. Necesitamos más que nunca escuchar la voz de Dios y entender cómo en medio de la oscuridad podemos ser, como el apóstol Pablo escribió, luminares en el mundo. Les hablaba de 4 desafíos que nos movilizan y vamos a hablar de 4 palabras que empiezan con I para que la podamos recordar. En primer lugar, la primera fase, inmersos en la peor oscuridad, pero con esperanza de salir. En segundo lugar, iluminados. En tercer lugar, irradiantes. Y en cuarto lugar, impactados. Estas 4 fases, estos 4 desafíos para levantarnos y resplandecer, los sacamos de los primeros 2 versículos del capítulo 60 de Isaías. El primero, inmersos en la peor oscuridad. Dice el versículo 2 que hemos leído, he aquí tinieblas te cubrirán. Oscuridad profunda a la cual se está refiriendo el profeta Isaías. ¿A qué oscuridad hablaba? Bueno, cuando uno va al capítulo anterior, el capítulo 59 de Isaías, versículos 9 y 10, el profeta dice, por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperábamos luz y aquí hay tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. ¿De qué tinieblas hablaba Isaías? Bueno, de la profunda oscuridad que vivía la sociedad en los tiempos de Manasés. Habían dado las espaldas a Dios, habían reemplazado a Dios por dioses paganos, vivían en la peor de todas las corrupciones. Y en medio de eso, alguno podría ser pesimista y diría, estamos inmersos en medio de esta oscuridad, no podemos salir. Sin embargo, Dios lo ve de otra manera. Mira todo lo que va a ser el programa de Dios para nuestras vidas y el desafío es tremendo. Levántate y resplandece. ¿Saben? Cualquier coincidencia con nuestra sociedad del siglo XXI, podríamos decir, es pura casualidad. Pero ¿saben? Cuando uno comienza a ver la oscuridad que tenemos alrededor, el avance de la ideología de género, la aceptación del matrimonio homosexual,
la legalización de las drogas, la ley del aborto, el avance del narcotráfico, la destrucción de la familia, los crecientes suicidios, nos ponen en una profunda oscuridad en la cual nos hemos acostumbrado, y el gran problema es que naturalizamos la oscuridad. El gran problema de esta sociedad es que ha quitado a Dios de todo. Ha quitado a Dios de la familia, ha quitado a Dios de la nación, ha quitado a Dios de los valores, ha quitado a Dios de las vidas, y lo peor de todo esto es que lo único que logramos es muerte, destrucción y profunda oscuridad. Quizá mientras estoy hablando de estas verdades, hay personas que me están escuchando y sienten que su hijo está sumido en esta oscuridad. O tu matrimonio está en una profunda oscuridad. O tu vida está sintiendo que hay una oscuridad que está destruyendo tu vida. La podríamos traducir en malas compañías, en hábitos esclavizantes, en pecados ocultos, en vicios, en amargura, en dolor, en resentimiento. Y sientes que quieres cambiar esta oscuridad, pero cada vez es más de lo mismo. Quiero decirte, necesitas salir de esta oscuridad en la cual estamos inmersos, y el único que lo puede hacer es Jesucristo, porque Él dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hace un tiempo atrás llegué al aeropuerto de una ciudad para predicar y me estaba esperando un chofer que habían mandado de la iglesia. Mientras fuimos en el viaje desde el aeropuerto hasta el lugar donde yo tenía que predicar, me empezó a contar su vida. Antes de conocer a Cristo, su vida estaba atrapada por el juego, por el alcohol, por las drogas. Pero cuando recibe a Cristo como Salvador, dejó la mayoría de estas cosas, pero todavía estaba atado por el juego y por el alcohol. Su familia fue creciendo y él siguió ocultando parte de la oscuridad que no había entregado al Señor. Pero finalmente tuvo una hija con síndrome de Down. Y me contaba la bendición que era esta niña para ellos. Pero el día que esa niña nació, sintió que tenía que terminar para siempre con toda la oscuridad. Fin de la oscuridad en su vida. Y dejó todo aquello que todavía le estaba atando. ¿Sabes? Si vos querés salir de la oscuridad, tenés que entender que si seguimos repitiendo las mismas cosas, si seguimos estando con las mismas personas, si seguimos asistiendo a los mismos lugares, ¿por qué habrían de cambiar los resultados? Necesitamos entender que cuando hay un cambio para salir de la oscuridad e ir a la luz, necesitamos hacer un cambio completamente disruptivo, es decir, hay que romper el estado de cosas, el statu quo, y entender que hay que cambiar los hábitos, las compañías, las personas, en un reemplazo continuo y completo para alcanzar la luz. Yo no sé cuál es la oscuridad de tu vida, pero quiero desafiarte en este momento, que esta fase de oscuridad en la cual estamos inmersos, como los judíos en el tiempo de Isaías, como mucha de la sociedad grecorromana en los tiempos en que Jesús se puso de pie en el Sermón del Monte. Hoy es un tiempo para abrir la vida a un encuentro con Jesús, para que de la oscuridad en la cual estamos inmersos nos lleve a la luz. Pero hay una fase 2 para llevar al desafío de levantarnos y resplandecer, salir de la oscuridad en la cual estamos inmersos. Pero en segundo lugar, la fase 2 es iluminados. Dice el profeta: la gloria del Señor ha venido sobre ti. ¿Saben que el impacto de la gloria del Señor se podría traducir: la gloria del Señor ha amanecido sobre ti? ¿De qué está hablando aquí el profeta Isaías? Sin duda de la presencia del Señor. Él está mirando al Cristo en su completa gloria, reinando en el tiempo del milenio. Y le está diciendo a Israel: mira, vas a ir cautivo, 70 años después va a amanecer la luz de la obra de Dios a través del hombre más poderoso de la tierra, Ciro, rey de Persia, Esdras capítulo 1, y van a poder volver a la tierra. Pero miro más allá y veo la gloria de la presencia del Señor en el reino milenial. Está queriendo decir, la única manera que salgan de esta oscuridad es que la gloria de la presencia de Cristo ilumine sus vidas. ¿Qué problema? Cuando nuestra vida cristiana solamente es religión, religión y religión. Y creo que muchos de nosotros vivimos como cristianos que nunca hemos descubierto la luz de la gloria de la presencia del Señor. ¿Saben? En Lucas capítulo 4, el Señor Jesucristo, hablando de esto de levantarse y resplandecer, habló de uno
el capítulo posterior, el capítulo 61, en la sinagoga de Nazaret, el posterior a este 60. Y él dijo en Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí, sinagoga de Nazaret. Me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a predicar el año agradable al Señor. ¿De qué estaba hablando Jesús? Yo lo llamo el plan resplandor. Sí, el plan resplandor. La gloria de Cristo cambiando nuestras miserias. La gloria de Cristo cambiando nuestras ataduras, librándonos de ellas. La gloria de su presencia cambiando lo que nosotros no hemos podido cambiar por años. El Espíritu del Señor está sobre mí, dijo Jesús. ¿Y qué hace la gloria? Cambios. Buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, dar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, predicar el año agradable al Señor. Miren, esto es un plan de acción en la cual la vida y la luz de Cristo cambia todas nuestras miserias. Por eso el apóstol Pablo habla en 2 Corintios, capítulo 8, versículo 9, lo que es este plan resplandor. Es un reemplazo. La gloria del Señor llegado sobre nuestra vida y nuestros pecados y nuestras miserias van sobre la vida de Cristo. Dice Pablo, 2 Corintios 8:9, porque ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de ustedes se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros, ustedes, en su pobreza, fuesen enriquecidos. Aquí está la maravilla de cuando una persona es iluminada por la presencia del Señor. Los cambios que no puede hacer son operados por el Espíritu Santo. La falta de fuerza para cambiar la vida la recibe de parte de Dios. Por eso necesitamos cada día ser iluminados con la presencia del Señor, a través de su palabra, a través de la vida de intimidad. No nos alcanza para que produzcan cambios ir el domingo a la iglesia, tratar de llevar nuestros niños, todo eso está bien, pero los verdaderos cambios es cuando la gloria de la presencia de Dios ilumina nuestra vida. Podemos estar quebrantados, cautivos, prisioneros, pobres. La gloria del Señor viene sobre nosotros y aparecen los cambios tan ansiados que necesitamos. ¿Cuánto de los que me están escuchando sienten que su vida íntima con Dios es pobre, es gris, es oscura y necesitan experimentar lo que hace tiempo no viven? La luz de la gloria de la presencia del Señor. ¿Sabes? Tenés que volver a abrir tu Biblia. Tenés que volver a orar. Tenés que volver a encontrar la presencia de Dios como un cambio transformador en tu vida y animate a decirle a Dios lo que Moisés dijo en Éxodo capítulo 33, versículo 18. ¿Te acordás? Allí estaba en el monte y dijo, quiero más. Ahora, Señor, quiero más. Y dijo, muéstrame tu gloria. ¿Saben que la Nueva Traducción Viviente de este versículo dice, Moisés respondió, te suplico que me muestres tu gloriosa presencia? Qué transformación ocurre en nuestra vida cuando con Él, solos con el Señor, con la puerta cerrada. A la mañanita, cuando buscamos en oración, abrimos nuestra Biblia, le pedimos perdón por nuestros pecados al Señor, traemos toda nuestra religiosidad como un yugo que tiene que ser roto y le decimos, Señor, háblame al corazón, voy a abrir esta tu palabra. Señor, necesito que la luz de tu presencia haga un cambio transformador. ¿Saben? La Biblia está llena de ejemplos de personas que cuando vieron la gloria de la presencia del Señor cambiaron completamente su vida. Isaías en el capítulo 6 cayó de rodillas y fue preparado para el llamado del Señor. Saulo de Tarso, camino a Damasco, cayó de rodillas ante los pies del Señor cuando el resplandor de su presencia lo confrontó en el camino a Damasco. Necesitamos buscar al Señor para ser iluminados con un cambio profundo. Tengo un sobrino que está teniendo un tiempo de renovación con la presencia de Dios y me dice, tío, si acá hay algo más, no me lo quiero perder. Es como que está buscando el monte de la transfiguración que todos necesitamos experimentar. Cuando hablamos de iluminados, estamos hablando de que la presencia de Dios produzca un cambio tan profundo, porque cuando somos iluminados podemos compartir esa luz. Nadie puede dar lo que no tiene.
¿Cómo vamos a levantarnos y resplandecer en una fase diferente? Hablamos de inmersos en una oscuridad que tenemos que dejar. ¿Qué pecados nos están atando? Hay que traerlo a los pies de Cristo. Hablamos de iluminados con una renovación de nuestra vida en la presencia de Dios. Pero en tercer lugar, la fase 3 es irradiantes. Y entonces dice aquí Isaías, levántate y resplandece. Sin comunicarla, ¿qué nos detienen para empezar a resplandecer como el Señor realmente quiere para cada una de nuestra vida? ¿Saben que el verbo en hebreo, levantarse, se traduce literalmente levantarse con el propósito de tomar acciones concretas? Levantarse con el propósito de tomar acciones concretas. Es decir, es levantarme en medio de una oscuridad para decir, Cristo cambia la vida, Cristo cambia la familia. Son palabras, son acciones profundas de una vida que transforma y muestra el poder del Señor Jesucristo. ¿Qué nos impide levantarnos? Miren, el levántate y resplandece es también un espejo al cual tenemos que mirarnos. Necesitamos levantarnos y resplandecer cuando la vida está estancada y hace rato que no podemos avanzar. Cuando hemos perdido la pasión por las cosas de Dios, necesitamos un levántate y resplandece. Cuando la familia y la vida se seculariza, levántate y resplandece. Cuando enterramos nuestros dones y talentos y nada tenemos en la mano para Dios, necesitamos un levántate y resplandece. Cuando el destino final de las personas hacia el infierno no nos moviliza ni nos conmueve, necesitamos un levántate y resplandece. Cuando la visión se empaña y no arde el corazón por la obra misionera, necesitamos un levántate y resplandece. Cuando llevamos años atados por un pecado, un vicio, un rencor, y la vida está detenida, necesitamos un levántate y resplandece. ¿Se acuerdan del Señor en Marcos capítulo 2? Allí estaba aquel paralítico que le habían bajado del techo, estos 4 amigos. Ya Jesús lo había sanado, pero había sanado su interior. Le había dicho, tus pecados te son perdonados. Y al final Jesús dice en Marcos capítulo 2, versículo 10, al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y el resultado de este hombre levantando el lecho de su pasado y yendo a su casa a resplandecer, a contar cuán grandes cosas el Señor había hecho con él, dice la Biblia, de manera que todos glorificaron a Dios. Conectá esta frase, levántate, toma tu lecho y anda, de manera que todos glorificaron a Dios. Y volvamos al Sermón del Monte, donde empezamos este programa, Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que viendo vuestras buenas obras, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. De manera que todos glorificaron a Dios cuando se levantó el paralítico, glorifiquen a vuestro Padre. Esta es la manera en la cual podemos resplandecer. Esto es lo que nos volvemos cuando hablamos de irradiantes. Nuestra vida muestra tanto la luz del Señor que las personas glorifican a Dios. Miren, necesitamos más que nunca entender que esto de resplandecer y ser irradiantes no significa que toda la vida se nos acomoda. La mayoría de las veces buscamos a Dios por nuestros problemas, nuestras angustias. Miren, la iglesia primitiva en medio de la persecución se levantó y irradió. Veamos los primeros 3 siglos de la iglesia. Los cristianos perseguidos se levantaron y resplandecieron. Veamos a la iglesia en medio de las persecuciones, como por ejemplo cuando comenzó la iglesia subterránea en China, después de la persecución de Mao Zedong, multiplicarse haciendo discípulos, se levantaba y resplandecía. No esperes que la vida se te acomode. A veces las pruebas y las dificultades son la manera que Dios tiene para quebrantar nuestra vida y salir de la postración y nos levantemos y resplandezcamos. Hablamos de una oscuridad de la cual tenemos que salir y estábamos inmersos. Hablamos de ser iluminados por la gloria de la presencia del Señor. Necesitamos volver al Señor. Hablamos de ser irradiantes en un mundo de oscuridad que se pierde y levantarnos de una vez por todas, cortar con esta inercia de mediocridad y mostrar a Jesús a quienes nos rodean. Pero la fase final es impactados. Y aquí les quiero llevar a Juan capítulo 8, versículo 12. Allí está Jesús en la tesorería del templo y dice estas palabras: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas,
sino que tendrá la luz de la vida. Mira, si querés resplandecer, necesitas primero ser impactados con la luz de la presencia de Jesús, con la luz de su perdón, con la luz de su cambio, porque la Biblia enseña que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Si hace 2000 años en la cruz del Calvario toda la oscuridad de nuestro pecado fue puesto sobre las espaldas de Jesús. Pero no solamente murió, sino que resucitó al tercer día. Se levantó resplandeciente. La gloria del poder de Dios lo levantó de entre los muertos y hoy está vivo y golpea las puertas de tu corazón. Las palabras de Jesús llegan sin escalas hasta lo más profundo de nuestro ser. Yo soy la luz del mundo. El que a mí viene, impacto, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La luz de la vida para cambiar tu vida, la luz de la vida para cambiar tu matrimonio, la luz de la vida para cambiar tu familia, la luz de la vida eterna para darte un lugar en el cielo. Por eso quiero invitarte allí donde estás, que puedas tener un encuentro con Jesús. No sé cuál es la oscuridad de tu vida. Tal vez haya cristianos que me escuchan y sienten que están viviendo en oscuridad. Están escondidos debajo de una cama y no pueden iluminar. Tienen que volver a Cristo y dejarse iluminar por su presencia para empezar a resplandecer. Pero tal vez me escuchen un hombre, una mujer, un joven, una señorita que necesita salir de la oscuridad del pecado. Bueno, tiene que poner su fe en Jesucristo y podés hacerlos con una oración de fe, la cual yo te voy a ayudar en este momento. Ahí donde estás, en el silencio de tu corazón, ora conmigo y recibí la luz del perdón de tus pecados que Jesucristo puede darte. Decile así: Señor Jesús, reconozco que estoy en oscuridad, reconozco mi pecado, creo que moriste en la cruz por mí. Abro las puertas de mi corazón y quiero pedirte que me perdones y que la luz de tu presencia entre en mi corazón. Señor, te recibo como mi Salvador personal. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hasta el próximo programa. Hasta aquí, Conectados con la Palabra, con Gustavo Caramelino. Para contactarse con nosotros, dirija su mail a conectadosconlapalabra@gmail.com. En Facebook, búsquenos como Conectados con la Palabra.